¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigos estudiantes? Espero que hayan tenido una bonita experiencia con la primera unidad. Nuevamente bienvenidos. Entramos ahora a la unidad 2 de la semana 2, Liderazgo Transformador. Mi nombre es Paul Morales y estamos haciendo juntos este tránsito en el desarrollo de sus capacidades de liderazgo aquí en la Maestría en Gestión de la Construcción. Vamos a hablar esta semana del liderazgo transformador. Vamos a hablar sobre lo que corresponde a lo que es el liderazgo transformacional, en qué consiste este concepto, cómo lo podemos aplicar y qué características tiene el líder transformador. Así que el día de hoy nos vamos a aproximar a los conceptos clave del liderazgo transformador y vamos a valorar la importancia de nuestra capacidad de influencia en el logro de las metas de los equipos. El liderazgo efectivo no se trata de hacer discursos o de ser gustado. El liderazgo se define por resultados, no por atributos. Peter Drucker. Nuevamente, esta reflexión. El liderazgo es la capacidad de la transformadora de la vida individual y colectiva. De esto ya hablamos la semana anterior. Lo que yo quería preguntarles es si ustedes habían podido observar que efectivamente los líderes con los que ustedes trabajan o ustedes en el ejercicio de liderazgo que han tenido durante esta semana han sido capaces de observar transformación en la vida individual y colectiva de las personas con las cuales ustedes se relacionan. Recuerden que los marcos de atributo de liderazgo son 4 y nunca los olviden. Visión estratégica para fijar el rumbo, demostrar un carácter personal, capacidad de movilizar la dedicación individual y engendrar capacidades organizacionales. Está en sus manos enteramente desarrollar estas capacidades y tengan presente estos marcos de atributos del liderazgo. Hablemos ahora entonces del liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional se orienta a las creencias. Es reconocer las creencias de cada uno de los miembros de la organización, sus actitudes y sentimientos, y transformarlos de manera positiva, encauzarlos de manera que sean aliados de los objetivos de las organizaciones. El modelo de liderazgo transformacional favorece las metas comunes y compartidas. Esto implica fijar una visión y hacer de esa visión algo que todos puedan hacer suya también, que todos la compartan, que esas metas, por ejemplo, de terminar la obra a tiempo, de convertirse en la principal empresa del sector, de conseguir familias felices que vivan en las infraestructuras que nosotros construimos, de dar mejor calidad de vida a las personas dentro de las ciudades, se logre. Eso depende de la visión que ustedes tengan e impriman a la organización, e impriman a las personas y cómo a través de esa visión las personas que trabajan con ustedes tienen además la capacidad de realizar sus sueños individuales. Gracias a tu buen trabajo, tu familia tiene un lugar donde vivir, tus hijos pueden estudiar, tus padres, tus madres están orgullosos y felices de ti. ¿De acuerdo? Este nuevo liderazgo es un liderazgo carismático, visionario, transformativo, más flexible e incluso en ocasiones comunitario y democrático. Pero es fundamental que entiendan que el liderazgo transformador es un liderazgo que se hace con el ejemplo. Y un ejemplo cuya base es la integridad. Y la influencia que tú ejerces como líder transformador es efecto de la integridad. Las contradicciones entre lo que tú declaras como tus valores y lo que tú realmente haces minan tu integridad. ¿Okay? Así que tengamos muy presente eso. Características del liderazgo transformacional. La primera, consideración individual. Nosotros vemos en liderazgo transformacional a las personas, sus actitudes, sus creencias y las tomamos como aliadas en lo que es la construcción de un bienestar común enfocado en los objetivos que nos hemos propuesto. ¿De acuerdo? Yo quisiera contarles una experiencia, ¿no?, que es muy típica en el sector de la construcción. Nosotros tenemos cuadrillas. Las cuadrillas deben de estar completas para que la carga de trabajo sea balanceada, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando falta una persona en la cuadrilla? ¿Qué ocurre con esa persona? ¿Qué pasa cuando encontramos gente que por determinadas convicciones afecta sus horarios de actividad y no nos permiten encontrar los cronogramas? Cumplir con los cronogramas de obra. ¿Qué podemos hacer en esos casos? ¿No es cierto? Si ya lo tenemos, digamos, identificado, lo que debemos de lograr es que haya convicciones superiores que lleven a esa persona a cumplir con sus compromisos en los tiempos en que nos hemos pactado,
a honrar sus compromisos con sus compañeros y con los demás. Y bueno, si no lo va a honrar, tomar la debida acción. Pero eso es parte del liderazgo transformacional y es en el ejemplo. Tema típico. Todos en obra a las 7:30 de la mañana, ¿no? Pero el ejecutivazo, no, está 11:30, ¿no? Está 15 minutos, se va. Pero bien que está ahí, ¿no? Entonces, si tú tienes, presionando, pero si tú tienes esa responsabilidad directa con tu gente, alguien tiene que asumir el rol de dar el ejemplo. Si todos a las 7:15, pues alguien tiene que estar ahí a las 7:15 recibiendo a los demás. Y debería ser tú en principio. Sé que esto causa polémica porque no, pero yo ya soy ejecutivo, yo ya dejé la parte de obra. Ahora sí, igual. Si no estás en obra, estás en oficina, igual tienes un valor de la puntualidad que exhibir. Si tú quieres que cumplan tus compromisos contigo, tú cumple tus compromisos con los demás. Esa es la consideración individual mínima, el respeto. Es una característica básica del liderazgo transformacional. ¿Cuántas veces nos hemos ido sin despedirnos? ¿Cuántas veces hemos entrado a un sitio sin saludar? Eso como ejemplo muy puntual. Pero en general, ¿cuántas veces hemos comprometido a personas con actividades que tienen que entregarnos? No nos han cumplido, pero tampoco nosotros hemos cumplido con esas otras personas en lo que nosotros respecta. Esos cuestionamientos son los que tenemos que hacernos. Si quieres ser líder, aprende a aceptar que serás cuestionado permanentemente, pero los resultados, la satisfacción de lograr que en equipo se alcancen las metas es indescriptible. Sobre todo cuando es producto del esfuerzo. Esta es una capacidad que se desarrolla, no es un don que cae del cielo. El liderazgo es una capacidad que se desarrolla. Recuerden eso. Influencia, la parte del carisma, a partir de la empatía, que es reconocer los sentimientos, las emociones y la comunicación del otro. La motivación inspiradora. Y esa inspiración solo puede llegar si tú tienes claro el lugar a donde quieres llevar a las personas que trabajan contigo. ¿De acuerdo? Y eso significa que las tienes que reconocer. Si ese obrero, si ese ejecutivo, si ese ingeniero junior, si ese inversionista está queriendo alcanzar unas metas personales, tienes que integrarlas con las metas del grupo, del equipo, para que eso sirva de motivación. Esa es la motivación inspiradora. El estímulo intelectual también es una característica porque hay que estar atento y reconociendo todo aquello que está alrededor nuestro y que puede influir en estas características. Y naturalmente la tolerancia psicológica. El liderazgo es una posición que genera mucho estrés, mucho estado de alerta. Ya hemos dicho que los estados de alerta, que el estrés de largo aliento es distrés y genera cambios en la salud y afecta a la salud. Pero el estrés, en realidad, en periodos cortos de tiempo, es positivo. Veamos las ventajas y desventajas del liderazgo transformacional. Hablemos primero de las ventajas. La primera es desarrollo de habilidades sociales. Nosotros trabajamos mucho con las personas, empoderamos mucho a la gente y eso permite desarrollar nuestras habilidades sociales. Otra ventaja es el ejemplo de integridad. Nada más satisfactorio que vivir cada uno con la conciencia tranquila. Y si tú asumes una posición de liderazgo transformador genuina, vas a trabajar mucho en tu integridad, en tus valores y vas a vivir de acuerdo a ellos, porque tienes que ser ejemplo. Entonces, esa es una gran ventaja. Realmente todos aquellos que pueden irse a acostar con la almohada sobre la almohada, con la cabeza sobre la almohada tranquila, saben de lo que estoy hablando. Disminución de la rotación del personal porque el equipo se siente a gusto y motivado. Clima propicio para la innovación, lo cual vuelve a las organizaciones más competitivas. Y una gestión del aprendizaje corporativa o un aprendizaje de los errores que, digamos, realmente genera mayores competencias y destrezas en el equipo. ¿Cuál es la desventaja del liderazgo transformacional? Lo primero es que asume que hay una motivación de parte del trabajador y esto no necesariamente es así. Digamos que eso es un insumo para poder ejercer liderazgo transformacional. Pero si no lo hay, tienes que construirlo. El otro tema es que los resultados son visibles a largo plazo. No son visibles en un plazo muy inmediato. De hecho, no son visibles en un plazo inmediato. Cuando hablamos de largo plazo significa que los equipos deben ser estables de por lo menos 6 meses, un año, año y medio. El otro punto es que no todos tenemos las características para ser líderes transformadores. ¿De acuerdo? No todos. Y eso no es ni bueno ni malo. Simplemente tenemos diferentes estilos de liderazgo, ¿no? Y vamos a tener que trabajar en nuestro estilo de liderazgo para ser eficaces. Pero no todos optan por el transformacional por el carácter carismático que tiene que tener.
El otro problema es que carece de detalles de aplicación. Para la tarea menuda, para la tarea de gran detalle, el liderazgo transformacional no es necesariamente el más adecuado. Es el que permite que en determinados momentos uno pueda seguir grandes líneas de acción, la visión de la empresa, por ejemplo. Pero para temas muy menudos de día a día, quizás no sea el más adecuado. Y existe un riesgo moral que es el de potencial de abuso. Como tú tienes mucha influencia sobre las personas, tienes mucha influencia sobre el equipo a tu cargo, corres terriblemente el riesgo de abusar de esa posición. ¿Cuántas veces hemos dicho a alguien, oye, hazte una? ¡Lum! Le pedimos algo que no tiene nada que ver con los logros del equipo. Eso es parte, simplemente un indicador del riesgo de abuso moral que podemos alcanzar. ¿Cuáles son las características del líder transformador? ¿Qué características tiene esta persona que es capaz de trabajar con las emociones de otras para encaminarlas positivamente? Lo primero es que tiene la capacidad de hacer sentir mejor a sus trabajadores. Y ese hacer sentir mejor a sus trabajadores los vuelve mejores personas, por lo tanto, mejores trabajadores. No es posible ser buen profesional, mala persona. Digamos, esa disparidad no se puede mantener en el tiempo. Vas a fallar. Porque tus competencias ejecutivas para ser mejor profesional van a verse detenidas porque no eres buena persona. Ojo, habrá gente que trepa siendo mala persona, pero ese trepa empieza a enfrentarse siempre con un techo. Ese techo justamente son sus características personales. Lo van a ver y lo han visto. Nadie que trepa siendo mala persona se mantiene en esa posición a la que ha trepado largos periodos de tiempo. Y su caída es bien terrible. El otro punto del líder transformacional que tiene como característica es que hace que los trabajadores sientan como suyo el proyecto en el que participan. Hay un sentido de pertenencia, hay un sentido de construcción de comunidad muy fuerte, casi pastoral. La otra característica es que crea ciegas en la institución y en quienes la conforman. Y eso es porque conoce a las personas. Y eso es porque se relaciona con las personas. Y porque cree firmemente y tiene convicción en esos objetivos que se han trazado a partir de la visión. El otro punto es que pregona con el ejemplo. Es ejemplo. El líder transformacional es ejemplo. No puede ser contradicción. Por eso nos desilusionamos tantas veces de gente que nos mueve a grandes ideales y resulta que son gente que todo lo contrario de lo que decían ser. ¿Cuántas veces hemos visto casos de gente que dice, yo soy la reserva moral y ¡flum! Terminan siendo tremendos corruptos, ¿cierto? En cambio, no, el líder transformacional que es realmente convicto y confeso como líder transformacional pregona con el ejemplo y con su carisma personal. Hasta aquí hemos revisado los principales temas relacionados con liderazgo transformacional y características del líder transformador. Sé que muchas de las afirmaciones que están aquí generan cierta polémica y lo que quisiera que esa polémica y ese compartir de sus aprendizajes vaya al foro, donde espero que podamos tener muchísima actividad. Quiero que compartan todas sus experiencias sobre el liderazgo transformacional y qué opinan de las características que hemos mencionado del líder transformador, si de repente algunas de las que se han presentado acá no son las correctas, o si quizás hay varias que hemos dejado de mencionar. Nos vemos en los foros y ahí vamos a poder discutir y conversar mucho más sobre esto. El tema central aquí es que quede claro para ustedes nuevamente esta idea. La integridad es la base del liderazgo, de todo liderazgo. Y el liderazgo de largo plazo que trasciende es el transformacional. Y no se puede lograr sin integridad. Y eso es un trabajo de todos los días. Gracias.